Diana León. Arranca el juicio político contra el Consejo de la Judicatura. Para destituir a los vocales se necesitan 92 votos. Hasta el momento habrían 79 votos seguros para la censura y destitución. De los bloques que apoyan esta moción son UNES, Partido Social Cristiano, algunos independientes, la Izquierda Democrática y Pachacuti. 79 de 92 hasta el momento. 58 votos van por la abstención, seguros, son el BAN, la bancada de Acuerdo Nacional, es decir, el oficialismo, algunos miembros de Pachacuti, algunos de Izquierda Democrática y otros independientes. Así está más o menos la cuenta de los 92 que se necesita para destituir al Consejo de la Judicatura. Vamos en directo a la Asamblea Nacional. Fausto Yepes nos actualiza esta información. Fausto, ¿cómo están las cosas? Buenas noches. Sí, gracias. ¿Qué tal, Milton? Amigos, buenas noches. Bueno, la situación acá en la Asamblea Nacional todavía no está definida, a pesar de que se han barajado algunas cifras durante estas últimas horas, principalmente de esta tarde. Las cifras que tú mencionabas también se han mencionado acá entre los asambleístas. No obstante, se tejen también otras ideas respecto de quienes podrían estar apoyando la censura a los vocales del Consejo de la Judicatura. Nos referimos concretamente al ala rebelde de la Izquierda Democrática, que podría ser determinante para esta decisión. Han dicho que un grupo importante de este sector de la Izquierda Democrática podría apoyar esta censura a los vocales del Consejo de la Judicatura. No obstante, esto podría ya irse definiendo conforme pasen las horas. De este momento ha iniciado la sesión con la intervención de la asambleísta interpelante Viviana Veloz, exponiendo algunos de los argumentos que son parte de las causales de este juicio político a los vocales Juan José Morillo, Fausto Murillo, Maribel Barreno y la expresidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. Está en el uso de la palabra Viviana Veloz, como decíamos, tiene alrededor de 2 horas para exponer los argumentos que son parte de esta interpelación a los vocales. No obstante, también cada uno de los asambleístas tendrá su tiempo, por lo cual se estima que el juicio podría demorar aproximadamente unos 2 días en esta sesión, donde se resolverá si se censura o no a los vocales del Consejo de la Judicatura. Como les decía al inicio, no está definida la votación. Hay voces que se refieren a una holgura respecto de los votos para censurar, y a quienes dicen que no contarían con los votos. De esto sería ya se irá seguramente definiendo en las próximas horas, una vez que se conozca principalmente la posición del ala rebelde de la Izquierda Democrática y del ala rebelde de Pachacuti, votos determinantes para esta decisión. Estaremos pendientes y haremos seguimiento. También nos conectaremos más adelante para contarles lo que ocurre acá en esta sesión, en el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura y a su expresidenta María del Carmen Maldonado. Seguimos con ustedes y más en los estudios. Hasta entonces, amigos, buenas noches. Buenas noches, Fausto, gracias por la información. Y sí se consiguen los votos, si finalmente se concretan las destituciones de los vocales del Consejo de la Judicatura, asumirían el cargo sus suplentes, quienes son Elsie Celi, Yolanda Yupanqui y Jaime Ventimilla. Lo contamos a continuación. Hace 3 años, el Pleno de la Asamblea Nacional posesionó a los vocales del Consejo de la Judicatura. Hoy 3 de ellos podrían dejar sus cargos. ¿Y quién asumiría? Asumirían sus suplentes, posesionados ese mismo día y designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Sea lo que sea que ocurra en la Asamblea Nacional, el juicio político y destitución de los vocales Murillo, Barrero y Morillo es una posibilidad real. Inmediatamente tomarían el cargo como titulares Elsie Celi Loaiza, suplente de Fausto Murillo, Yolanda Yupanqui Carrillo, suplente de Maribel Barreno, y Jaime Ventimilla, suplente de Juan José Morillo. ¿Pero quiénes son ellos? La suplente de Fausto Murillo, Elsie Rumania Celi Loaiza, es una abogada graduada en la Universidad Estatal de Guayaquil, especialista en Derecho Constitucional. Ha sido jueza de tránsito del Guayas, asesora de Petroecuador, notaria suplente y directora jurídica del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. La suplente de Maribel Barreno es Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo.
Es doctora en jurisprudencia con especialización en legislación financiera y tributación. Ha sido jueza, docente, decana y vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha. Por último, el suplente de Juan José Morillo es Jaime de Ventimilla Fernández de Córdoba. Es abogado de la Universidad Católica del Ecuador. Trabajó en el Banco Central, Contraloría General del Estado, Ministerio de Obras Públicas. Como asesor jurídico de la Procuraduría, jefe nacional jurídico del Servicio de Rentas Internas y docente. Mientras que el vocal alterno de María del Carmen Maldonado, también incluida en el tratamiento de posible juicio político, pero quien renunció a su cargo en febrero pasado, es Álvaro Román. Él mantiene una disputa legal al exigir el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura. El pedido de Román se tramita en la Corte Constitucional. Dayana Monroy, 24 horas. El movimiento indígena dio hasta el 9 de septiembre para que se den avances en las primeras 5 mesas temáticas de diálogo. Caso contrario, según asegurado en este proceso que fijó la paz en el país, podría tambalear. Tiene que saber el público, tiene que saber. En medio del evento que marcó la mitad de la ruta de diálogo entre el Ejecutivo y los movimientos indígenas, salieron a la luz las tensiones y los reclamos. Desde las organizaciones sociales se cuestionó que luego de 45 días de desarrollo, solo una de las 10 mesas tienen un acuerdo firmado y que este todavía no entra en vigencia. Sentimos que de estas mesas no van a haber resultados. Es de enorme preocupación el diálogo esté siendo tomado única y exclusivamente como un proceso de disuadir los procesos de lucha. De nuestra parte hay toda la voluntad, pero si no existe la voluntad del gobierno, las organizaciones de base tomarán las decisiones en seguir en pie de lucha. En respuesta, el Ejecutivo aseguró que no se le puede dar un mensaje erróneo al país, pues sí se han logrado coincidencias. Se citó, por ejemplo, que en la mesa de control de precios se habló de una tarifa social para las telecomunicaciones y de 200.000 controles de precios. Y lamentablemente, es decir, a mitad del partido, pasado 45 días, si no me gusta cómo están las cosas, me levanto y me voy, no es lo responsable. Esto ocurrió en medio del evento de apertura de la Mesa de Diálogo 6 de Derechos Colectivos y de las 7 de Seguridad, Justicia y Derechos. Mesas que quedarán suspendidas hasta que no se resuelvan las 4 mesas anteriores. Hasta el día viernes 9 se tendrá, en las condiciones que sea, se tendrá las respuestas de las mesas que están aperturadas. De acuerdo al nuevo cronograma fijado, el lunes 5 de septiembre se desarrollará la Mesa 5 de Energía y Recursos Naturales. El martes 6, la Mesa 1 de Focalización de Subsidios a los Combustibles. El miércoles 7, la Mesa 4 de Fomento Productivo. Y el jueves 8, la Mesa 3 de Control de Precios. Caso contrario, el 9 de septiembre, si no hay una respuesta, nosotros del movimiento indígena vamos a dialogar y posiblemente decir hasta aquí les acompañamos. La semana del 12 de septiembre, la Mesa 6 y 7, Derechos Colectivos y Seguridad, Derechos y Justicia. Del 21 al 28 de septiembre, la Mesa 8 de Acceso a la Salud y 9 de Educación Superior. Finalmente, del 30 de septiembre al 7 de octubre, la Mesa 10 de Empleo y Derechos Laborales. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La Comisión Nacional Anticorrupción denunció la existencia de 7 grupos que operarían de forma estructural para ser calificados como proveedores del Ministerio de Salud. La documentación fue entregada al Ministerio de esa cartera. Fue el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas, quien personalmente le entregó la información al ministro de Salud, José Ruales. En esa carpeta, dijo Rodas, constaba la investigación que demostraría la presunta existencia de 7 grupos estructurados que operarían desde el 2016 bajo una misma modalidad para ser calificados como proveedores del Ministerio de Salud. Ellos se ponen de acuerdo para, de alguna manera, participar en los concursos y obtienen ventajas, pero es evidente que en la estructura de salud pública, también desde hace muchísimos años atrás, funciona un grupo de gentes que les entregan información. Vamos a utilizar esta información, vamos a dar seguimiento a los procesos que hayan sido ya denunciados de manera formal a la Fiscalía. Ruales también señaló que se están trabajando en otras estrategias para evitar que la corrupción siga siendo una piedra en el camino en la adquisición de medicamentos e insumos. Hemos enviado 777 fichas técnicas
de alrededor de 925 medicamentos del Cuadro Nacional Básico de Medicamentos, de tal manera que se puedan catalogar y se puedan identificar proveedores y precios estables, de tal manera que la compra de medicamentos en el futuro ya no se haga por negociación directa en los hospitales, en las coordinaciones zonales, en las provincias. Además sostiene que se busca romper los círculos de corrupción a la interna de las casas de salud. Los gerentes, los directores de hospital, estamos haciendo convocatorias a nivel nacional para lograr que los mejores profesionales expresen su interés de participar y evitar que las candidaturas vengan de recomendaciones particulares. La tarea de cero tolerancia a la corrupción en un ministerio tan sensible no será fácil, pero por ese camino van, dice el ministro. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y representantes de clínicas privadas denuncian el cobro de coimas para que el IES agilice los pagos pendientes. Aseguran además que el trámite para el pago de las facturas permite la corrupción del sistema. La denuncia la hizo el director de la clínica Guayaquil el pasado martes. En auditoría siempre hay alguien que te crea la dificultad para venderte la facilidad, pero siempre el por debajo de la mesa, y si hay un cariño van a acelerar las cosas. Y desde las clínicas de diálisis lo confirman. Hay terceros en la transacción que ofrecen agilizar los pagos a cambio de un porcentaje en efectivo. Que tras bastidores, como uno diría, a los directores, a los administradores de las dializadoras, cuando vienen los procesos de inspección, obviamente hay personas que por afuera, que están de alguna manera como entre mediadores, entre dializadora y Ministerio de Salud Pública, te dicen, mira, ¿sabes qué? Yo te ayudo a saldarte este tema de la deuda, y decían directamente, ¿sabes qué? La deuda total es de 100 millones de dólares, por ejemplo, como es la deuda actual. El 5% y yo te agilito para que te paguen ya de golpe 4 facturas. En el caso de la clínica Guayaquil, que atiende anualmente a 3.200 pacientes derivados del IES, el Seguro Social les adeuda más de 7 millones de dólares y este año no han recibido un solo pago. El directivo asegura que el trámite para el cobro se presta para la corrupción. Disminuyan la burocracia, número 1. Aun cuando por ley el pago no debe tomar más de 90 días, las deudas se arrastran por años y es ahí cuando aparecen los facilitadores. En los 8 meses de este año se han nombrado a 7 coordinadores provinciales del Seguro de Salud. El último funcionario estuvo apenas una semana en el cargo. Solicitamos una entrevista con las autoridades del IES. Estamos a la espera de un espacio en la agenda. El cobro de coimas para acelerar los pagos, como lo denuncian y reconocen los involucrados, no es nuevo. El asunto aquí es que conociéndolo, no pasa nada. Joana Ramos, 24 horas. Más noticias, amigos. Por presunta negligencia manifiesta, el Pleno del Consejo de la Judicatura suspendió al juez de Guayaquil, Juan Paredes, quien en 2011 sentenció a un editorialista y 2 directivos de diario El Universo. Consejo de la Judicatura, César Pérez, directivo de diario El Universo, presentó una denuncia contra el juez Juan Aurelio Paredes, quien en 2011 lo sentenció junto a sus 2 hermanos y al editorialista Emilio Palacio en el llamado caso El Universo. Pérez presentó su denuncia acompañándola de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de noviembre de 2021, en la que se declara la responsabilidad del Estado por haber violado los derechos de los sentenciados, en un proceso impulsado por el entonces presidente Rafael Correa. Luego de un análisis, el Pleno del Consejo de la Judicatura decidió emitir la medida preventiva de suspensión en contra del magistrado, quien entonces se desempeñaba como juez 15º de Garantías Penales del Guayas y actualmente es parte de la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia. En 2011 el juez Paredes fue cuestionado pues su sentencia no fue redactada en ninguna computadora del juzgado, sino en un equipo externo con el nombre de usuario Chucky 7. Un episodio que Paredes dice no recordar. ¿Por qué a usted le llamaron el juez Chucky 7? Cuéntenos. Desconozco. Mi nombre son Juan Aurelio Paredes Fernández. El proceso por manifiesta negligencia que se sigue contra Paredes podría terminar en su destitución, pues se trata de una infracción considerada gravísima. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.
La cúpula de la policía efectuó cambios en varias dependencias y comandancias zonales del país. Alrededor de 60 oficiales recibieron traslados, entre ellos 5 generales. Belén Merizalde está con nosotros para detallarnos quiénes son y qué dirección se les ha asignado. Belén, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Algunas fuentes han informado que se trata de traslados temporales por 60 días hasta que se publiquen las direcciones definitivas a las que pasarán los siguientes generales. Veamos cuáles son. Fausto Olivo pasa de la Dirección Nacional de Talento Humano a la Dirección Nacional de Investigación Policial. Mientras tanto, el general Alain Luna deja de ser director de investigación policial y pasa a la Dirección General de Logística. Otro cambio es el del general Fausto Buenaño, quien se desempeñaba como director nacional de logística y ahora será coordinador nacional del proceso electoral. El general Pablo Ramírez, quien estaba a cargo de los centros de privación de libertad en el SNAI, pasará ahora a ser el director de investigación antidrogas. Y finalmente, el general Freddy Goyes dejará la dirección de educación para ocupar el cargo de director nacional de investigación de la Policía Judicial. Gracias, María Belén. Este jueves iniciará el proceso de regularización de ciudadanos venezolanos en el Ecuador. En la primera etapa, más de 324.000 venezolanos que ingresaron de forma regular podrán registrarse para iniciar con el proceso que les garantizará derechos en el país. El gobierno quiere saber quiénes son, dónde están y qué hacen los venezolanos que viven en Ecuador. Pero además, según las autoridades, quieren su inclusión con todos los derechos. Así lo anunciaron previo al inicio del registro migratorio. Son parte ya de la cotidianidad, de la realidad del Ecuador. Nosotros buscamos brindar los mismos derechos que exigimos. Este se realizará en 3 etapas. La primera comienza este 1 de septiembre con los venezolanos que ingresaron de forma regular. La segunda el 16 de noviembre para todos los extranjeros que ingresaron de forma regular. Y la tercera el 17 de febrero de 2023 para venezolanos que ingresaron de manera irregular. En la primera etapa se espera la regularización de 324.591 venezolanos. La regularización, que concluirá en agosto del 2023, comienza en el Ministerio del Interior, organismo que efectuará un registro de ciudadanos venezolanos. Para esto también el ministerio colocará 19 puntos permanentes. Se generará un registro biométrico, es decir, huella y fotografía. Los ciudadanos venezolanos que quieran ser parte de la regularización deberán registrarse en registro.migración.gov.es. Tras cumplirlo, se efectuará toda la verificación y emitirán un certificado. El certificado de permanencia migratoria, el cual será enviado por correo electrónico a los usuarios. No le brinda ningún derecho al ciudadano, simplemente le permite continuar en el proceso. Luego corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana la emisión de la visa. El tercer paso es la emisión de la cédula. Lo que dejaron claro es que el país no regularizará a personas con antecedentes penales y pidieron no criminalizar la migración. Explicaron que solo el 8,9% de la población penitenciaria corresponde a extranjeros. En el éxodo venezolano, según cifras de ACNUR, debido a las condiciones en ese país, 6 millones de personas venezolanas están refugiadas o son migrantes en todo el mundo. Más de 950.000 han solicitado asilo y alrededor de 7 millones cuentan con diversos permisos de estadía en las Américas. Agosto del 2022, Ecuador acoge a más de 500.000 personas migrantes y refugiadas procedentes especialmente de Venezuela. El MIE se encargará del procedimiento para regularizar a niños y adolescentes separados de sus familias. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Y les contamos, la isla Santay se encuentra en abandono. En los tramos inhabilitados se han robado kilómetros de camineras. Además, el puente que une Durán con la isla Santay sigue cerrado y los puntos habilitados también están en mal estado. Un equipo de Teleamazonas recorrió estas zonas y nos presenta el panorama. Las imágenes no dejan espacio a la duda. Lo que en 2014 se veía así, hoy esto es lo que queda. Se lo han robado casi todo. Hay huecos, hay tablas desprendidas. Lo que ven en imágenes es el tramo Guayaquil-Durán de 4.6 kilómetros. Tramo que está cerrado al público. Imágenes revelan su pésimo estado. Lo primero que salta a la vista son los huecos en el piso. Los pasamanos aparecen deteriorados. Unos pasos más adelante ya no están. Se los han llevado. Falta aún lo más grave. Así como desaparecieron los pasamanos, también desapareció el sendero.
En este momento nos encontramos en lo que antes eran camineras. Y como lo pueden observar, hoy no queda casi nada. Han dejado solo las bases. Se robaron todo el aluminio. En lancha a través del río cada noche, mafias se han llevado más de 3 kilómetros de aluminio. ¿Qué tan grande es el descuido de las autoridades para que hayan permitido un robo de tal magnitud? Intentamos consultarlo al Ministerio del Ambiente, que en un comunicado el pasado 24 de abril aseguraba que se hacían recorridos de vigilancia con policía y capitanía del puerto. Sobra decir que no dieron resultados. Hoy, Ambiente no se pronuncia y señala que la infraestructura está a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Nuestra competencia llega a transferir los bienes al Ministerio del Ambiente. Pero para transferir los bienes primero deben cancelar un saldo pendiente a la contratista que reparó el puente Durán-Santay, que sigue cerrado desde 2018, puente que costó 14 millones de dólares. Alrededor de 1.6 millones de dólares por cancelar. Estamos a semanas del pago. Esperan que a más tardar en 90 días las obras sean entregadas de nuevo al Ministerio de Ambiente. Con esto, ¿se abriría el puente Durán-Santay? ¿Repararán lo dañado? ¿Quién sabe? ¿Qué pasa en las partes habilitadas? Los huecos vuelven a aparecer y han causado más de un accidente. Hay que ir con ojo también donde se pisa. En agosto de 2015 visitaron la isla más de 65.000 personas. Hoy apenas se llega a 5.000. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Más noticias del presidente de la República. Puso hoy el ejecútese a la ley de carrera sanitaria aprobada por la Asamblea, con lo cual se mejorará la estabilidad y la carrera sanitaria de los trabajadores de la salud, con objetivo último de mejorar la calidad de la red pública sanitaria. Junto a representantes de profesionales de la salud de varias áreas, gremios, asociaciones científicas, el vicepresidente de la República, el ministro del ramo y algunos asambleístas, el presidente estampó su firma en la ley de carrera sanitaria para disponer su publicación en el registro oficial. Esta ley es una lucha de los médicos por más de 20 años. Aquí podemos relevar lo que podemos lograr juntos entre la Asamblea Nacional y el Gobierno Nacional. Esta ley fue consensuada desde casi todos los sectores de la salud, desde su debate en la Asamblea Nacional, y por ello no mereció ninguna objeción por parte del presidente de la República. El ministro de Salud destacó que con esta ley se mejorarán las condiciones laborales de los trabajadores de la salud. Calculamos que de los 550 millones de dólares anuales que gasta el Ministerio de Salud en sueldos y salarios, para el 2026 progresivamente vamos a requerir 50 millones de dólares adicionales. Y claro, con un buen sistema de incentivos económicos y no económicos para médicos y profesionales de la salud, el resultado será el mejoramiento de la calidad de la red pública de salud, destacó esta doctora. El fin último es justamente mejorar la eficiencia del Sistema Nacional de Salud. Yo quiero recalcar el trabajo articulado de la Vicepresidencia de la República en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y la Comisión Nacional de Salud. La ley de carrera sanitaria entrará en vigencia con su publicación en el registro oficial y su aplicación será posible con la emisión del respectivo reglamento, cuya elaboración está muy avanzada, dijo el ministro del ramo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.